Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, te doy una bienvenida gigantesca y espero que te quedes. Si ya eres de la familia, un abrazo enorme y gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro /diagonal a les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha hecho vibrar a los fans, algo que simplemente nos deja sin aliento. Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de magia. Para los que no estén familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos que protagonizaron la serie Love is in the Air, o Senkalkap como se conoce en turco. Y bueno, la química entre ellos en la pantalla era explosiva. Y por supuesto, como suele suceder, la magia traspasó la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y perseguidas del mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué pasa cuando una relación llega a su fin? ¿Cómo se reconstruye la vida? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando los rumores de un reencuentro comienzan a circular? Bueno, hoy vamos a explorar todo eso. Vamos a analizar las pistas, los rumores, los indicios y todo lo que nos ha llevado a la pregunta del millón: ¿Hande y Kerem, juntos otra vez? ¿Un nuevo comienzo? Prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y esperanzas, no puedo dejar de pedirles algo muy importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Dale al botón rojo, activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y no te preocupes, no te voy a bombardear con notificaciones, pero sí quiero que seas el primero /diagonal a en enterarte de todas las novedades y los chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Así que suscríbanse ya. Y empecemos. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande y Kerem es, como les decía, digna de una novela turca. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y desde el primer momento, la chispa fue evidente. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era algo que no se podía fingir. La serie, por cierto, fue un éxito rotundo. Rompió récords de audiencia en Turquía y en muchos países del mundo. Y por supuesto, el fenómeno Hande y Kerem se expandió como la pólvora. Y por supuesto, la química entre ellos no se limitó a la pantalla. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente. Y finalmente confirmaron su relación, llenando de alegría a sus fans. Compartían fotos juntos, mensajes cariñosos en las redes sociales, y asistían a eventos públicos juntos. Parecían la pareja perfecta. Y por un tiempo lo fueron. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Y por supuesto, los fans se quedaron con el corazón roto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las especulaciones comenzaron a inundar las redes sociales. Algunos decían que habían tenido diferencias irreconciliables, otros que la presión mediática había sido demasiado, y otros que, bueno, que simplemente el amor se había acabado. Y así, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno siguió adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande, por su parte, siguió cosechando éxitos en su carrera como actriz y modelo. Kerem también continuó trabajando en proyectos importantes y disfrutando de su vida. Pero a pesar de todo, la llama de la esperanza seguía encendida en el corazón de muchos fans. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, los rumores del reencuentro. ¿De dónde surgieron estos rumores? Bueno, todo comenzó con pequeñas pistas. Fotos, comentarios, coincidencias que para los fans más observadores, parecían indicar algo más. Empezaron a notar que ambos actores compartían lugares similares en redes sociales. Por ejemplo, ambos publicaron fotos desde el mismo restaurante con días de diferencia. ¿Casualidad? Quizás. Pero, ¿y si no lo fuera? Luego empezaron a circular rumores sobre posibles colaboraciones profesionales. Algunos medios turcos comenzaron a hablar de un proyecto secreto en el que Hande y Kerem podrían estar involucrados. Un proyecto que por supuesto mantendría a los fans al borde del asiento. ¿Una nueva serie? ¿Una película?
¿Una campaña publicitaria? La intriga era máxima. ¿Pero qué más pistas tenemos? Bueno, la interacción en redes sociales ha sido mínima, pero eso no significa que no haya habido nada. Algunos seguidores han detectado me gusta en publicaciones del otro y pequeños guiños que para los más románticos son señales de que algo está pasando. Además, y esto es importante, ambos han hablado, aunque de forma sutil, sobre el pasado y sobre la importancia del amor en sus vidas. Ande, en una entrevista reciente, habló sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas y de la necesidad de seguir adelante. Kerem, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la amistad y del cariño que se tienen. ¿Son estas declaraciones simples palabras o un indicio de algo más? Por supuesto, también debemos considerar el contexto. El mundo del entretenimiento turco es muy pequeño. Hande y Kerem tienen amigos en común, y es muy probable que se crucen en eventos sociales y reuniones. Pero, ¿es esto suficiente para hablar de un reencuentro? Pues, como siempre, la respuesta no es sencilla. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Están Hande y Kerem juntos otra vez? ¿Hay un nuevo comienzo en el horizonte? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que los rumores existen, que hay pistas, y que la esperanza de los fans sigue viva. Personalmente creo que hay que ser cautelosos. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la ilusión, pero también es importante ser realistas. Quizás solo sean amigos. Quizás estén trabajando en un proyecto juntos. O quizás, solo quizás, estén dándose una nueva oportunidad. Pero independientemente de lo que suceda, lo que sí es seguro es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su química han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto su historia de amor, aunque haya tenido sus altibajos, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Así que, ¿qué nos queda por hacer? Seguir atentos. Seguir observando. Y sobre todo, seguir soñando. El mundo del espectáculo es impredecible y nunca se sabe qué puede pasar. Quizás en algún momento Hande y Kerem nos sorprendan con una noticia que nos dejará sin aliento. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el universo Hande y Kerem. Espero que les haya gustado este análisis, estas especulaciones, y sobre todo, que se hayan divertido conmigo. Antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre la historia de Hande y Kerem, su romance, su separación y los rumores de su reencuentro. Hemos analizado las pistas, las coincidencias y las posibles interpretaciones de lo que está pasando. Y hemos llegado a la conclusión de que, bueno, la verdad es que no tenemos la respuesta definitiva. Pero más allá de la incertidumbre, lo importante es que hemos revivido la emoción, la ilusión y la esperanza que nos genera esta pareja. Hemos recordado la magia que transmitían en la pantalla y la admiración que sentimos por ellos. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí hoy. Gracias por su tiempo, por su atención y por su pasión por el mundo del espectáculo turco. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora, antes de que se vayan, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre los rumores? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos otra vez? ¿Qué esperan que suceda? Me encantaría leer sus opiniones. Dejen sus comentarios abajo. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y estén atentos porque muy pronto tendremos más novedades, más chismecitos y más contenido del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, con esto me despido. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando. Y sigan amando el mundo de las novelas turcas. Hasta luego.